Comenzamos un nuevo encuentro digital de Heraldo que pueden seguir en directo a través de Facebook Live y también a través de heraldo.es. Bueno, como saben, desde hace unas semanas comenzó la campaña de la renta, un trámite, la declaración que puede resultar un poco complicado en algunos casos y que siempre surge alguna duda. Vamos a intentar de solventarlas con la ayuda de María Teresa Gómez Latorre y de Ana Rubio Morales, presidenta y vicepresidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y de La Rioja. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo estáis? Pues encantado de estar aquí contigo. Bueno, como les digo, comenzamos. Vamos a ir poco a poco viendo esas preguntas de nuestros lectores, de los usuarios de heraldo.es. La primera nos la trae Rosana. Rosana dice, desearía saber si los gastos de abogados en los casos de separación o divorcio se pueden declarar y si los gastos de manutención de niños menores de 3 años también hay que declararlos. Además, le gustaría saber, en caso de estos últimos, cómo se reflejan en la renta. María Teresa. A ver, cuando nosotros nos divorciamos sí que incurrimos en unos gastos jurídicos porque tenemos que pagar abogados, registros, notarios, en función de qué es lo que tengamos que repartirnos en el matrimonio. Estos gastos, desgraciadamente, no podemos deducirlos bajo ningún concepto. Igual que cuando nos casamos, los gastos de la boda tampoco nos los podemos deducir, en caso de separación tampoco. Los gastos que estamos hablando de manutención de los niños menores de 3 años no son unos gastos específicos que digamos, yo me he gastado 1.000 euros en la guardería, no, en la comida, en el vestido, en los zapatos de los niños. Eso no, evidentemente no me lo puedo decir, pero sí que existe un mayor importe del mínimo familiar que se adjudica a esos niños menores de 3 años. ¿Por qué? Pues porque tienen pañales, porque tienen leches especiales, etcétera. Entonces sí que nos permiten incluirlos. No tenemos que añadirlos, simplemente por el mero hecho de tener descendientes a nuestro cargo, nos van a imputar un mayor mínimo familiar por tener esos niños. Con poner simplemente la fecha, el mes de nacimiento, ya te salen las deducciones de mínimo familiar que te corresponde por cada hijo. Pues en este caso, por tener un niño de menos de 3 años, ya directamente es algo que no nos tenemos que preocupar. Al poner los datos, ya directamente aparecerá correctamente, tiene que aparecer correctamente el mínimo familiar incrementado. Eso es una pregunta que nos hacen siempre. Todos los gastos de separación te vienen, todos los clientes, Maite, te vienen con todos los gastos de abogados, que me ha costado esto, es que luego encima he reclamado, me ha salido. Pues muy bien, te viene todo archivadico, pues ya te lo puedes llevar, porque los gastos de separación, de abogado, no sirve para nada. Ahora bien, si lo como ha dicho Maite, te has gastado, por supuesto, dinero en el registro de la propiedad, en poner los bienes a tu nombre y demás, todo eso sí que guárdalo, porque en el momento que vayas a vender esa vivienda, te va a servir como mayor gasto de adquisición, mayor coste de adquisición. O sea, todo lo que tenga que ver con los pisos, siempre lo decimos, aunque no sean deducibles, lo mismo, ahora ya no es deducible la adquisición de vivienda habitual, pero si haces reformas, cualquier cosa que hagas en tu casa normal, guárdalo todo junto con las escrituras, que el día que vendas esa casa te alegrarás, porque recuperarás allí gastos que incrementan el valor del piso. Entonces, sobre todo, cualquier cosa relacionada con los inmuebles, tu vivienda habitual o que no sea tu vivienda habitual, cualquier cosa relacionada con un inmueble, guárdalo, porque a la hora de la venta seguro que te alegrarás. Seguro que con este último apunte también hemos aclarado alguna duda. Vamos con otra pregunta. Jorge dice, mi madre es pensionista jubilada por encima de los 12.000 euros anuales y por debajo de los 20.000, pero al participar con un 1% en la casa del portero que la comunidad alquila, me dicen siempre en Hacienda que según la regla 2 tiene obligación de hacer la declaración. Como consecuencia, por 30 euros anuales de beneficio, tiene que pagar 100 a Hacienda. Jorge dice, no sé si es correcto lo que me dicen, y si es así, él dice que le parece totalmente injusto. Es injusto, pero es verdad. Es injusto, pero es verdad, tienes obligación de presentar tu declaración de la renta. Además, esto pasa muchísimo, y en esa pregunta también de las más frecuentes. Estas preguntas que os han hecho vuestros lectores, que este momento no estás haciendo, es de lo más frecuente también en nuestras gestorías. El decir, pero pues si tengo aquí, te viene con el papelico de la comunidad y está cruzado perfectamente en los datos fiscales, o sea, no te libras porque está muy bien cruzado en los datos fiscales de la información que da el administrador de fincas, en los 184, y aparece nuestro porcentaje y nuestra imputación inmobiliaria. Entonces, sí o sí, tienes que presentar declaración de renta. Nos parece injusto, ¿no? Me digo justo, no digo justo, o es que realmente la no obligación de hacer declaración va vinculado a qué rentas estás generando tú en el año. Si pueden ser rentas del trabajo, es decir, la pensión en este caso de esta señora, o si tú tienes rendimientos que te han generado el dinero que tengas en el banco si tienes suerte, porque últimamente no te dan nada. Todo aquello es lo que te va sumando para saber si tienes que hacer declaración o no. Pero claro, dentro de esos límites que están exentos de tener obligación de presentar declaración,
no constan las imputaciones de renta de los alquileres de bien del piso del portero o de alquileres que tú tengas de los locales que posea la comunidad. Imagínate que tienen un cartel alquilado, por ejemplo, la azotea donde colocan las antenas. Las antenas, eso es. Todo esto te obliga a hacer declaración. Ya no va por el importe que tú estés cobrando, sino por la naturaleza de lo que tú estás cobrando. Bueno, seguimos. Mariano Tejedor, en este caso, dice: mi hija estuvo trabajando en Inglaterra durante los años 2013 y 2017. Antes de regresar, envió remesas a su cuenta corriente por valor de 12.000 euros. En España no trabajó durante este tiempo. ¿Tiene ese dinero, algún tipo de tributación? No, ella lo ha declarado, lo declaró me imagino que lo declararía en Gran Bretaña, una declaración similar a nuestra, el impuesto sobre la renta. Entonces era residente allí, tendría obligación de hacer renta allí y por supuesto es un dinero completamente declarado de sus rendimientos de trabajo. No 12.000, puede pasar el dinero que quiera y libertad de capitales en Europa. Si entonces algún tipo de hay un máximo y un mínimo. No, es tu dinero y puedes hacer con él lo que quieras, siempre y cuando tengas claro de dónde viene la procedencia, el origen, esté declarado. Entonces, y eso también es una pregunta muy habitual. A ver, el dinero es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras, siempre y cuando sea un dinero de procedencia legal. Otra cosa es que a lo mejor si tiene obligación aquí o no como no residente, que según si tiene otro tipo de cosas, a lo mejor tiene que hacer declaración de renta aquí por otros motivos, pero desde luego por haber traído ese dinero de Gran Bretaña o de cualquier otro país europeo, no va a tener ninguna obligación. Quizá en estas cosas también cuenta mucho igual ese miedo a tengo esto en mi cuenta, esos 12.000 euros y realmente los tengo que declarar aquí, si no, igual la gente es un poco, ¿no? No sé si os pregunta a la gente por ese tipo de cosas. Mucho. Pregunta realmente qué es lo que tiene que declarar y cuánto tiempo tiene que guardar la documentación que justifica dónde ha sacado ese dinero. En el caso que decía Ana, son rentas generadas allí, ¿no? En Gran Bretaña, en Inglaterra. Realmente, si ha hecho su declaración allí, tiene que tener una justificación documental. Tiene que tener algo que demuestre que realmente sí lo ha tenido, porque si afloran esas rentas de alguna otra manera, la agencia tributaria de aquí de España sí que le va a preguntar, en un caso hipotético, de dónde ha salido ese dinero. Si él ya tiene la justificación de que viene de allí y que además allí ha pagado sus impuestos, no tiene por qué tener ningún problema. Hay un poco de psicosis, es verdad. Nosotros decimos que hay que declarar todo, pero mujer, todo. pero todo. Sí, eso me refería yo, que quizá la gente es un poco... No, es que esto ya lo has declarado, por supuesto que tienes que declarar todo, pero es que esto ya lo has declarado. Allá, en Gran Bretaña, pero lo has declarado. Entonces está perfectamente bien. Pero bueno, a mí me parece muy bien que todas las dudas que se tengan se pregunten. Claro. Aunque sean cosas que digas, bueno, me parece tan raro. Bueno, también es muy raro la pregunta anterior, de si tengo que declarar por 2 pesetas de un alquiler de la comunidad. Es muy raro, pues sí que hay que declararlo. Y esto, pues bueno, pues es que traigo 12.000, 60.000 euros, 100.000, me dijo a mí el otro día uno, es que traigo 100.000 euros, pues muy bien, ¿y? Ya lo has declarado en su momento, no tienes que volver a declarar, sería una doble imposición. Bueno, pues continuamos. En este caso, Arantxa Vaquero nos pregunta: quisiera saber cómo tengo que declarar lo que me han devuelto de la cláusula suelo, ya que aunque lo he buscado por internet no le queda claro. Dice, porque si lo hago como dicen en algunas páginas, resulta que tengo que devolver todo lo que me han devuelto en el banco. Supongo que con el tema de las cláusulas suelos también hay un poco de psicosis, como decías antes. Que esté tranquila. En ningún caso le va a suponer tener que pagar todo lo que le han devuelto. Sería una barbaridad. Tiene que tener muy claro para qué dedicó el préstamo por el cual le han devuelto ese importe. ¿Lo ha dedicado para la adquisición de vivienda y le dio derecho a deducirse por vivienda? Es decir, ese 15% que nos podemos poner si adquirimos la vivienda antes del 1 de enero del 2013. Vale, entonces, como mucho solo te tendrás que pagar, entre comillas, ese 15% de los intereses que tú tuviste derecho a deducción, no sobre el capital total. Es decir, yo durante los años que me he hecho la declaración de renta con derecho a deducción, he aplicado un 15% sobre los intereses, que es lo que ahora me están devolviendo, que es lo que pagué de más. Por lo tanto, ahora tendré que devolver ese 15% sobre los intereses. Si a mí me dan 100 de intereses, el 15% son 15 euros. No tengo que devolver los 100. Ese es un caso. El otro caso, yo tengo la hipoteca y la he dedicado ¿a qué? A adquirir una vivienda que la he dedicado al alquiler. Y he declarado ese alquiler y me he deducido como gastos los intereses de ese préstamo.
Pues igual que me he quitado la comunidad, me he quitado cualquier gasto que haya tenido para tener alquilado el piso, también me he quitado esos intereses. Tendré que hacer declaraciones complementarias que modifiquen cada una de esas declaraciones. Pero también será un porcentaje, nunca será el 100%. Por lo tanto, que se quede tranquila, que no va a tener que devolverlo todo en absoluto. Sobre todo eso, simplemente sería un porcentaje, como máximo un 15% o la parte de los intereses. Este oyente vuestro es de vivienda habitual, te dice por qué es la que no comenta nada, no comenta nada. No. Es que a lo mejor si no encuentra dónde tiene que volver es porque no es para la adquisición de su vivienda habitual. A lo mejor le han devuelto las cláusulas suelo, como dice Maite, de otra hipoteca que a lo mejor es un piso que ha estado alquilado y te estás deduciendo sus intereses, entonces que no lo va a encontrar, es que tienes que hacer complementarias del año que correspondía, si es que a lo mejor va por ahí este oyente. Se llama Arantxa, ella se llama, pues yo supongo que con las dos versiones que habéis comentado. Si no lo encuentras, lo tiene que tener claro. Eso es, vivienda habitual, entonces eso sí, dentro del año hay una casilla específica para poder devolver aquellas deducciones que practicaste, y si es por alquiler de vivienda, entonces alquiler de vivienda, no mi vivienda, sino que yo tengo una casa además de la mía que la tengo alquilada. Una actividad económica, que te deduciendo los intereses de ese préstamo en una actividad económica porque afecta a la actividad, un local que usas para tu actividad, para ejercer tu actividad, y te has deducido en ese momento los intereses en tu actividad complementaria. Es decir, modifico cada declaración de cada año. La del 16, la del 15, la del 14, la del 13. Y otra cosa muy importante. Siempre y cuando no haya prescrito el impuesto. Sí, Teresa, otra cosa importante, eso, lo que acaba de decir Maite. Me he adelantado. Sí, te has adelantado. Es verdad que si te están devolviendo intereses de una declaración, unos intereses que corresponden al 2011, por ejemplo, que es un año que está prescrito, por Dios, no hay que hacer nada, está prescrito. Con lo cual, si te lo han dado ahora, pues divinamente mejor para ti, no lo tienes que declarar. ¿Vale? Entonces hay que declarar los años no prescritos, que son del 13 para aquí. Si te han devuelto cláusulas suelos anteriores, pues genial. Yo creo que ahora hemos solventado la duda de Arantxa, no obstante, yo creo que con el tema de las cláusulas suelo os llegarán muchas cuestiones, ¿no? Sí, son numerosas. Y además es que tienen muchísimas dudas porque les ha llegado un dinero que parece llovido del cielo, por decirlo de alguna manera, y no saben muy bien cómo hacerlo, si aplicarlo, no aplicarlo, si me lo gasto, lo guardo para pagar impuestos. Ahí hay una duda trascendental. Y otra cosa más, es que empezamos a hablar, te salen dudas porque son cosas que nos pasan en las gestorías todos los días. Todas las cláusulas suelo, es que pues que hay mucha gente que le han devuelto cláusulas suelo, pero no ha hecho declaración, no ha tenido obligación, no se ha deducido. ¿Qué tiene que hacer? Pues nada, no tiene que regularizar nada porque no se ha deducido nada por ese dinero que ahora le están dando. Es que me vino el otro día una señora que se dedicaba, que era una empleada de hogar y que le habían devuelto las cláusulas suelo, y digo, bueno, ¿y tus declaraciones anteriores? A ver cuánto te has deducido. No, es que nunca he tenido obligación de hacer renta, no he hecho renta. Le dije, pues ala, buenos días, y te vas con tu dinero y no tienes tampoco este año que hacer declaración de la renta y no tienes que hacer tampoco para cláusula de suelo porque nada te has deducido, con lo cual nada tienes que regularizar, ¿vale? También es muy importante, no siempre, o sea, es que cada caso es particular, cada caso es diferente. Claro. Y pensar que los impuestos caducan, ¿vale? Prescribir un impuesto significa que caduca. No tienes que regularizar nada. Exactamente. Que aunque yo haya hecho declaraciones en el 8, 9, 10, 11, me haya comprado el piso hace más de 10 años, más de 15 años, tranquilos, solo podemos modificar 4 años para atrás. Lo demás está olvidado. Ese mensaje no bien, mal, lo que sea. Lo que pasa es que a la gente le da mucho miedo. Dices, madre, es que es del 2009. Seguro, Ana, que no tengo que hacer. Esta señora, la empleada de hogar, seguro, te lo firmo si quieres. No, es que de cualquier preguntilla que haces, es que hay una casuística tan grande que aunque sea una pregunta simple, es que hay muchísimos casos. Sí, bueno, una anotación, perdón. Prescriben o caducan siempre y cuando no tengas paralizado porque tengas un requerimiento, una inspección. Entonces se congela en el tiempo. Así es. Se congela en el tiempo y ya no caduca nunca hasta que no se resuelve. ¿De acuerdo? Le hubiese gustado que hubiese prescrito a Messi, Ronaldo y demás. Les hubiese encantado que hubiese prescrito, pero como estaba ahí en el proceso judicial. Bueno, pues continuamos con las dudas de nuestros lectores. Joaquín García dice: he rescatado el plan de pensiones de forma mixta durante los ejercicios 2015-2016
2017. Y en este último, el capital restante. Todas las rentas percibidas pertenecen al capital ingresado antes de 2006, que tienen una reducción del 40%. En los ejercicios 2015 y 2016, dice Joaquín, por estas rentas tributó al 100%. Su pregunta es, ¿tengo que hacer una paralela de los ejercicios 2015 y 2016 o puedo sumarlo a la reducción de este ejercicio 2017? Esta ya es un poco más complicada, Maite. Te la paso. Venga, planes de pensiones. Hay dos formas de recuperar. Vamos a hacer una clase de planes de pensiones, ¿vale? Hay dos formas de recuperar el plan de pensiones: en forma de renta, en forma de capital o en forma mixta. ¿Qué significa? Forma de renta quiere decir que me dan un pequeño salario todos los meses en el tiempo que yo haya establecido, 5 años, un mes, lo que yo quiera, es decir, me dan pagos periódicos de una cantidad que yo establezco hasta que se acabe ese dinero. Si yo recupero en forma de renta, no hay reducción del 40%, aunque yo haya hecho el plan de pensiones anterior al año 2006. Segunda opción, yo recupero en forma de capital, tengo 100.000 euros, tengo suerte y he ahorrado mucho y tengo 100.000 euros. Esos 100.000 euros los quiero ya. Si están depositados en el plan de pensiones antes del año 2006, sí que tengo derecho a la reducción de ese 40%. Pero lo recupero en forma de golpe, todo de vez, me llueve el dinero, me ingresan ese dinero en la cuenta. Me harán la reducción correspondiente y las retenciones que corresponda. Ya me lo calculará la entidad que me haya hecho el plan de pensiones. Y luego existe la posibilidad combinada, que es la que tiene esta persona. Posibilidad combinada es: yo tengo en forma de renta durante X tiempo y luego quiero recuperar todo de golpe. La reducción del 40% solo se puede aplicar cuando recupero en forma de capital y una sola vez. Porque si yo recupero en más veces, ya no es en forma de capital, sino que es en forma de renta. Por lo tanto, pierdo la reducción. Este señor en el 15 y en el 16 realmente tuvo una percepción en forma de renta. No tenía derecho a la reducción del 40% a pesar de haber dejado el dinero antes del año 2006. En el año 2017 recupera en forma de renta, coge todo, ya no le queda nada y por lo tanto a ese importe sí que le puede corresponder esa reducción del 40%. Pero se tiene que olvidar de lo que ha hecho antes. 15 y 16 ya están cobrados, ya no tiene que hacer nada. 17 sí que podrá aplicar la reducción. Es decir, tenemos que tener ahí claro cómo lo queremos recoger cuando hacemos el plan de pensiones, su recuperación, y cómo nos va a afectar fiscalmente. Ana, yo tengo mucha gente en el despacho que viene, tengo que recuperar el plan, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Lo hago en forma de renta, de una vez, de 2 veces. Yo muchas veces les digo, ¿para qué quieres el dinero? ¿Lo necesitas para todos los meses para ir viviendo? En forma de renta, olvídate del 40%. ¿Lo quieres porque tienes que reformar la cocina, te vas a comprar un coche, se lo quieres repartir a tus hijos? Pues entonces aplícate en forma de capital. Pero ten en cuenta que cuando tú haces una aportación al plan de pensiones, tú tienes unas deducciones para este momento, pero que los impuestos no los pagas ahora, los pagarás en diferido cuando tú recuperes. Por una forma o de otra, pero los pagarás. Entonces, esa idea sí que la tenemos que tener clara. Plan de pensiones muy útil para deducir en el momento, pero después, cuando yo recupere, tengo que hacer muchos números para ver cómo puedo solventar la situación, porque no es lo mismo recuperar 100.000 euros en un año que 10.000 euros en 10 años. Es una pregunta bastante rara, nos falta algo de información, porque realmente tal y como está planteada es que es imposible, o sea, esto es imposible. También es verdad que tanto los bancos, las compañías de seguros, todo el mundo que tiene planes de pensiones, al recuperarlos te da muy bien la información y también están muy bien cruzados los datos con Hacienda, muy bien cruzados. Entonces, en el momento en que recuperas con una reducción, aparece esa reducción en tus datos fiscales para que la apliques en tu declaración. Y si es en forma de capital, aparece como rendimientos de trabajo también muy bien, sin ningún tipo de retención. Entonces, se ve muy bien, o sea, es muy raro equivocarte al declarar una recuperación de un plan de pensiones, es raro, porque bueno, siempre hay errores en los borradores, por supuesto, siempre hay cosas confusas, pero esto suele estar bastante bien. Plan de pensiones es algo que todo el mundo, cuando lo recupera, todo el mundo te dice, no es posible, no puedo pagar tanto, te has equivocado. A mí esta semana me vino una señora que recuperó un plan de pensiones de 6.000 euros. Ella tenía unos rendimientos de trabajo de unos 15.000 o 18.000, aunque tenía obligación de hacer por recuperar el plan de pensiones. Y le salía a pagar 1.800 euros. Le sale que todavía la pobre se lo está pensando, pero no sé, se va a pensar con nada que pensar. Pero vamos, una renta que solo tiene eso. 1.800 euros a pagar de 6.000 euros, si no, no hubiese tenido obligación de presentar. Entonces, pues es que, pues sí, o sea, que la gente piense muy bien
y que todo el mundo que estamos o que están aportando a planes de pensiones durante su vida laboral, larga vida laboral que tenemos, Sí. pues que te viene muy bien esa deducción, pero que sobre todo que todo el mundo sea consciente que cuando vaya a recuperar, cuando llega a su jubilación, va a tener que pagar y no poco. O sea, yo creo que cuando pondrás un plan de pensiones ya tienes que pensar en lo que vas a tener que pagar cuando vayas a devolver. También ha cambiado mucho, porque así como antes teníamos una reducción de un 40%, eso hasta el 2007, luego lo cambiaron, dejaron de quitar esa reducción, que tampoco, esto se tenía que regular algo a muy, muy largo plazo, para que sepamos muy bien cómo tenemos que enfocar nuestros ahorros, qué queremos hacer con nuestro dinero, o pensando en nuestra jubilación. No puede haber cambios normativos en una cosa tan importante como esta. Pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos, intentamos hacer lo mejor que podemos y pagar los menos impuestos siempre dentro de la legalidad, por supuesto, pero lo justicó, no pagar más de lo que tenemos que pagar. Y el plan de pensiones es algo generalizado. Sí. Todo el mundo dice, si lo sé, no hago plan de pensiones. Para que no pase eso, hay que calcular muy bien, pensarlo muy bien y pensar qué va a pasar cuando lo recuperes. Hay que mirar más a futuro, ¿no? Quizá. Bueno, ahora tenemos dos preguntas seguidas sobre vivienda. En 2014, dice Pedro Celada, vendí una vivienda con pérdidas. En la declaración que estoy haciendo de 2017 he compensado todas las ganancias patrimoniales que he obtenido en el año, pero todavía me quedan pérdidas por compensar. Creo, dice Pedro, que puedo desgravarme el 20% de los rendimientos de capital mobiliario obtenido en el año. ¿En qué casilla de la renta tengo que ponerlo, Ana? A ver, hay aquí varias preguntas que a mí se me ocurriría. Primero, si es vivienda habitual, ha vendido y la va a reinvertir, que se olvide de hacer compensaciones. Si lo vas a reinvertir, lo reinviertes, no vas a tributar por ello. Si no es el caso, me imagino que se hace esta pregunta, es que no tiene idea de comprarse otra vivienda, o a lo mejor ha reinvertido parte pero no todo y el resto pues se quiere compensar. Pues yo la verdad es que las casillas no me las sé, no te sé decir casillas porque tú, Maite, te sabes casillas. Luego le mandamos con Maite. No. Yo no me lo sé, pero da igual, si lo hace a través del programa de Hacienda, de Renta Web, te pone muy claro dónde lo tienes que poner. Tampoco es que te lo pone específicamente dónde tienes que ponerle para compensar las ganancias. No, yo no veo mayor importancia, pero mira, la casilla no te lo sé decir. Maite, Realmente, ¿tampoco? no. A ver, realmente las casillas cambian todos los años. Aunque le dijéramos la casilla 355, la 523. Si os dais cuenta, y supongo que ya lo habréis hecho, y si no os lo contamos nosotros, para obtener este año el número de referencia para poder consultar los datos fiscales y acceder a Renta Web, además de la fecha de caducidad del DNI que nos lleva a todos de cabeza, realmente necesitas la casilla 450. El año pasado era la 440, pero si te vas más atrás va cambiando. ¿Por qué? Porque la legislación lo que hace es modificar el impuesto y va añadiendo y quitando líneas en el modelo conforme las va necesitando. Por lo tanto, aprenderte un número de casilla no es lo importante. Lo importante es saber encontrar dónde tienes que poner esa cantidad, es decir, calificar realmente qué es lo que estamos poniendo. ¿Estamos poniendo una pérdida de ejercicios anteriores? Tendremos que localizar dónde están esas pérdidas de ejercicios anteriores para poder colocarlo en el apartado correspondiente. Ya no es importante la casilla, sino el concepto. Dentro de ganancias y pérdidas patrimoniales se encontrará otro apartado que es compensación y adecuación al impuesto. Dentro de esa compensación y adecuación al impuesto será donde tenga que computar esas pérdidas que tiene de ejercicios anteriores. Le indicarán muy bien si es del año 13, si es del año 14, si es del año 15 o si es del año 16, porque hubo unas variaciones de consideraciones de las ganancias. Dependía si lo habías generado en más de un año, si lo habías generado en menos, luego lo unificaron, bueno, en este caos legislativo en el que nos movemos con la renta. Entonces, realmente, una vez que nosotros sabemos que son unas pérdidas, que son de ejercicios anteriores, las colocamos donde ellos nos están diciendo y el número es lo que menos importa. Lo que importa es el concepto. Perdona, yo te contesto como si hubiese tenido ganancia. Y es que me estás diciendo, me estoy viendo aquí tiene pérdidas, que tiene pérdidas. Como si tiene ganancia, que se olvide. Leña, si tiene pérdidas. Sí. Efectivamente, pues las pérdidas se compensan entre ellas sin ningún problema y se quedará pendiente para compensar en los 4 años siguientes. Pero eso lo hace también muy bien. O sea, si lo pones bien, no te preocupes que el año que viene, y además ya están apareciendo en los datos fiscales las pérdidas pendientes de compensar. Antes no aparecían, tú tenías que estar muy pendiente. El aviso que tiene, no le importa que tiene pendiente, aparece el aviso. Eso que en los años anteriores no aparecía y tú tenías que estar muy pendiente si tenías pérdidas anteriores que te podías compensar en los 4 ejercicios siguientes, de arrastrarlas, porque si te olvidó algún año de ponerlas, ahí va. Sí. Pero ahora ya sí que Hacienda cada vez te va informando mejor en los datos fiscales y te dice, mire usted
que tiene pérdidas pendientes. Entonces este año, si lo deja bien claro, las pérdidas pendientes que tiene para los 4 años siguientes, al año que viene le aparecerá, y a lo mejor incluso le aparece hasta lo que es, pero vamos, al final se lo recordará. Aquí esto es algo muy importante para recuperar en los siguientes años, que la gente puede tener un importante ahorro fiscal y que tiene que estar el muy pendiente de al año que viene cuando haga la renta, el arrastrarlo, el poner esa cantidad. Y lo que sí que tiene que mirar en la casilla, pues la casilla el año que viene, a ver dónde tiene que venir, dónde tiene que ponerlo, para el año que viene. Compensarse las ganancias, casilla, ¿no? Sí, y además que tenga muy claro que cuando tenemos que compensar pérdidas, tenemos que compensar pérdidas que vengan de ganancias patrimoniales con las de ganancias patrimoniales, las de capital mobiliario, bueno, esto todo muy técnico, pero bueno, capital mobiliario con capital mobiliario, y si nos sobra de algo, hacia un lado o hacia el otro, tenemos ese límite del 20% para, es decir, peras con peras, manzanas con manzanas, y si me sobra algo hago Macedonia por el camino, ¿no? Pero realmente tenemos que tenerlo muy claro. No podemos compensar pérdidas que hayamos tenido en la base general del año, es decir, de los rendimientos que yo haya tenido de mi nómina, de los intereses del año, no lo puedo compensar alegremente con otras pérdidas generadas de otra cosa. Primero cuento las pérdidas y ganancias que se han generado en el año y después lo que venga de años anteriores. En nuestros despachos lo que hacemos habitualmente, o por lo menos yo en el mío, Ana, es que cuando viene un cliente nuevo y yo no tengo un historial, le pido que me traiga las declaraciones de años anteriores, porque habitualmente se olvidan del dato. No es importante, pienso, yo hago una declaración, la hago, la guardo en el cajón y ya no me interviene para nada para años siguientes. Craso error, sí. Todo lo que tú has declarado anteriormente, pérdidas me pueden beneficiar para años siguientes. Por lo tanto, nosotros en el despacho siempre pedimos... Y otros rendimientos negativos de actividades, en fin, hay muchas cosas que se arrastran de años anteriores y hay que estar pendiente. Eso es. Bueno, la siguiente la pregunta Roger. Esta es un poquito más larga, espero que nos entendamos. A ver si me entero mejor que la anterior te contestó como ganancia y era pérdida. Bueno, escuchamos mejor. Roger dice, adquirí mi nueva vivienda habitual en el año 2016 y en el año 2017 vendí mi antigua vivienda habitual. Es decir, primero compré y luego vendí. Quiero aplicarme la exención por reinversión parcial en una vivienda habitual en los 2 años anteriores a la compra de mi nueva vivienda habitual. En la web de Hacienda pone que en esta casilla aparecerá reflejado el importe reinvertido durante el año 2017 en la adquisición de una nueva vivienda habitual. El problema, dice Roger, es que la reinversión por la compra de la nueva vivienda no fue durante 2017, sino el año anterior, en 2016. La reinversión la realizó en el año 2016, como os digo, pero en ese año no rellenó ninguna casilla porque obviamente no podía saber si tendría una ganancia por la venta de la vivienda en los 2 años posteriores, es decir, en 2017 y en 2018. ¿Cómo indicaríais en este caso? ¿Ana? Claro, pues me he enterado. A ver... Muy bien este señor, efectivamente, para reinvertir, o sea, aunque ha desaparecido la deducción por vivienda habitual desde el año 31 de diciembre del 2012, podemos no tener que declarar la ganancia de nuestra vivienda cuando la vendemos, es vivienda habitual, que llevamos viviendo en ella 3 años, para ser vivienda habitual tiene que ser como mínimo 3 años, eso sigue todo igual, y podemos reinvertirla en otra nueva vivienda y efectivamente este señor dice que es una reinversión parcial porque la parte proporcional a lo que reinviertes es lo que no va a tener que tributar. Y muy bien también porque puede ser tanto en los 2 años anteriores como en 2 años posteriores desde la adquisición de tu nueva vivienda. Es que no aparece casilla para año anterior. Es verdad, el año pasado no puso nada porque no sabía que iba a vender, ni sabía la ganancia que iba a reinvertir, ni sabía nada de nada porque no había vendido su piso. Mal podía indicar nada a la agencia tributaria de lo que iba a hacer. Es este año cuando dice importe reinvertido, pues ahí tiene que poner lo que he reinvertido hasta ahora en el 2016 y en el 2017. Lo que he reinvertido hasta ahora, ponerlo en la misma casilla, no hay casillas diferenciadas. Luego, si esta renta es sujeta, espero que no, pero si le hiciesen una revisión, ya le comprobaría bien la agencia tributaria, le miraría bien, le haría llevar todas las facturas, todo lo que los pagos a cuenta que ha hecho en el año anterior, cómo la ha reinvertido, ya lo mirarían, pero casillas diferenciadas de lo que has metido en el año 2016 y 2017 no hay. Tendría que ser el importe acumulado. Eso el importe es, se pone acumulado. todo junto. Exactamente. Yo no sé qué edad tiene este señor. ¿Por?
Porque si es mayor de 65 años y donde la vivienda habitual no tiene por qué declarar la ganancia, ¿no? O sea, siempre hay condicionantes, siempre hay que verlo. Y tiene que tener también en cuenta que cuando nosotros nos acogemos a la exención por reinversión en vivienda habitual, tiene que ser, el periodo son 2 años desde o que compramos la vivienda nueva habitual o que vendemos la que tenemos. Es decir, si este señor no hubiera comprado la vivienda, vende la vivienda habitual que tiene 2 años para reinvertirla en otra nueva, ¿de acuerdo? Pero si la ha comprado previamente, los 2 años empiezan a contar cuando compra la nueva. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Esos 2 años hay que tenerlos en cuenta. Entonces, hay muchos condicionantes para saber si realmente está exento o no está exento. Y sí que es importante que cuando se acoja la exención lo ponga, que no se olvide de ponerlo. Sobre todo, porque aunque él piense... Hay que marcar exactamente. Aunque esté exento, sí que existe la obligación. Es decir, yo puedo pensar... no tengo que hacer la declaración porque he vendido mi vivienda y me he comprado otra nueva y no me va a afectar en nada y no voy a hacer nada. Error. Hay que hacer la declaración y además tengo que poner claramente que me acojo a ese beneficio. Si ese año no pongo que me acojo a ese beneficio, luego aunque tenga derecho puedo tener problemas. Por lo tanto, atención. Atención, sobre todo en el periodo de la venta, cuando realmente tengo que declarar la ganancia o la pérdida. Bueno, pues continuamos. Ahora nos pregunta Daniel, dice que la duda que tiene respecto a la declaración de la renta consiste en la posible compensación de pérdidas. Este año he vendido, dice Daniel, acciones en las que he obtenido aproximadamente unas pérdidas de 5.000 euros. Por otro lado, he vendido unos fondos de inversión que me han reportado unos 3.000 euros de beneficios. Ambas cifras son brutas. Tengo entendido que puedo compensar algo de ellos y con un plazo para otros posibles beneficios de 5 años. ¿Cómo se realiza y cuáles son los límites que se pueden aplicar? Sí, esto ya lo hemos contestado un poquito, no lo hemos contestado del todo, pero bueno, pues eso, es una pérdida patrimonial, con una ganancia patrimonial pues se compensa del todo, sin ningún límite del todo. Pérdidas con ganancias patrimoniales, entre ellas se compensan del todo. Y si te sobra, lo mismo que al señor anterior o la chica anterior, lo podrás compensar en los 4 años siguientes, con otros ganancias patrimoniales que tengas, En este caso es, bueno, si no le sobra nada, si le sobra algo de ganancia, lo podrá compensar hasta un 20% con los rendimientos de capital mobiliario positivos que tengas. Si tienes pues algún interés, alguna cuenta de algún plazo, que es tan poquita cosa, ¿verdad? Tenemos tan pocos rendimientos de capital mobiliario positivos para compensar con pérdidas, dice hasta un 20%, leñe, pues se podía compensar todo, porque tan poquito que muchas veces, ayer hice también, es que he estado trabajando todo el fin de semana, Maite. Bueno, ayer es lo que tenemos todos ahora, es la época. Ayer domingo hice una renta así que tenía pérdidas de un fondo de inversión con pérdidas y yo lo voy a compensar y tenía 50 euros de capital mobiliario y de 50 euros solo puedo coger el 20%. 10 euros, digo, vaya porquería de compensación. Es que hay muy poquita... Bueno, hay algunas, pues no sé, estamos empezando la campaña, no sé, a lo mejor nos encontramos y damos la alegría a un cliente de decir que te puedes compensar pérdidas con rendimientos de capital mobiliario. Pero de momento yo lo que he compensado es tan poquito rendimiento de capital mobiliario que hay. Realmente hay una incongruencia y es que realmente el límite del 20 o el 25% que tienes para poder compensar parece un poco injusto, porque tus rendimientos se han generado a lo largo del año y te ha costado esfuerzo, tanto unos como otros. ¿Por qué los beneficios los tengo que declarar enteros y las pérdidas solo un trocito? ¿Por ejemplo? No, eso sí que es algo gravoso. Hay que tener en cuenta que cuando compramos y vendemos algo, por ejemplo acciones, y vendemos con pérdidas y luego volvemos a comprarla, vamos a poner un ejemplo. Vendo las acciones de Telefónica con pérdidas y antes de 2 meses... 2 meses, ¿verdad, Ana? No me equivoco, sí, 2 meses. 2 meses. Es que hay muchos plazos. Recompro otra vez las acciones de Telefónica. Esas pérdidas es como si no las hubiera tenido. Tengo que olvidarme de ellas. Las tienes que guardar para cuando las vendas las otras que has comprado. Exactamente, entonces no me puedo aplicar estas cosas. Sí, entonces llega un momento que dices, ¿dónde corto? A 31 de diciembre yo tengo unas pérdidas, pero resulta que no me las puedo compensar. Y tengo que esperar a declarar, entonces las declaro, no las declaro. Bueno, pues hay que mirar cartera de valores, pues todas estas cosas que tienen ganancias, tienen pérdidas, plazos... complicado, hay que tenerlo muy controlado. Es que esto que te estamos contestando, las preguntillas, contestamos de forma muy simple, en principio decimos no, o sí, se compensa, claro, luego empiezas a mirar y dices, bueno, es que hay tantísimas cosas, es decir, vale, a ver, esas acciones que tienes perdidas, ¿las has vuelto a comprar, no has vuelto a comprar?
A ver, estamos contestando de forma directa Sí. a la pregunta, pero Claro, cada puede caso. ser que no, ¿eh? Como ha dicho Maite, vendes unas acciones con pérdidas, vuelves a comprarlas antes de Las 2 meses, recompra. Claro. esas pérdidas de momento no las puedes utilizar. Cuando vuelvas a vender las que has comprado nuevas, entonces recuperarás esas pérdidas que has tenido. Pero si es que hay muchos casos y muchas peculiaridades. Y luego pero hablan de bueno, 5 años. pero 5 bueno. años. Son 4 años, hemos dicho la prescripción del impuesto, la caducidad del impuesto. 5 años no son nunca, pero 4 años empiezan a contar desde la fecha en la que nosotros tenemos fin de periodo voluntario, es decir, cuando yo termino de hacer mi declaración de renta, que sería El el 2 2 de julio del año 2017, a partir de ahí cuento 4 años hacia adelante. Claro, son 4 años y Pero medio. claro, estamos en el año 2018, estamos haciendo la declaración de renta del año 2017, 17-18 va un año, más los 4 años de prescripción, son los 5 años que le suenan a este señor, Claro. que son los Sí. 5 años que tiene. Claro. No es que tenga 5 años. es el que estás más 4 más. Es desde que yo tengo la obligación de hacer la declaración, que es al año siguiente, Claro. y luego le añado 4. Eso es. Y desde que se acaba el periodo voluntario, este año 2 de julio, otros años 30 de junio, depende de cómo caiga, ¿no? Pero 2 de julio más 4, y nos vamos al 2022. 2, que lo veo tan lejos, 2022. Espera, Es espera. 2022, ¿eh? Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Son 5, pero en realidad son 4. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues seguimos. Bueno. Ahora le toca el turno a Ana. Vale. Ana A dice, ver. tuve 2 pagadores el año pasado. El primer pagador fue el Sistema Aragonés de Salud, que estuvo trabajando en un hospital, y el segundo fue INAEM. No superó el mínimo, pero no sabe si tiene la obligación de hacer la declaración al tener 2 pagadores. A ver, esta pregunta típica también, que todos los años nos preguntan muchas veces. ¿Cuánto? A ver, es que la gente se queda en la cabeza, pues como estamos diciendo, las cosas sencillas, lo que te queda en la cabeza. Tengo 2 pagadores, tengo que hacer declaración. Pero Bueno, eso esa es la no, idea no. básica. Esa es la idea básica que todo el mundo tiene. Está muy bien que se tenga, porque así tienes 2 pagadores, lo vas a mirar. Si no llegas al mínimo de los 12.000 euros, no tienes obligación. Y es más, si tienes 2 pagadores y uno tienes, por ejemplo, 20.000 euros y el segundo pagador no llega a 1.500 euros, tampoco tienes obligación aunque tengas 2 pagadores. ¿Eh? Si el segundo, terceros o cuartos, entre ellos no suman 1.500 euros, no tienes obligación, o sea, sigue estando el límite de los 24.000 euros para declarar. O sea, por tener 2 pagadores no tienes que hacer declaración. Está muy bien que lo tengas en la cabeza. Tengo 2 pagadores, lo miro. Luego también lo de siempre. Siempre todo el mundo tiene que consultar sus datos, ver su renta, porque a lo mejor le devuelven, a lo mejor le han practicado más retenciones de las que tenía que practicar en, No tiene en por qué su, hacerla, pero puede en su hacerla. nómina, pero puede hacerla. Siempre mirar. No tiene por qué hacerla, pero siempre mirar. Tengas 2 pagadores, tengas medio pagador. Hay damos muchísimas alegrías. Hay gente que te viene con 6.000 euros, no hago declaración, nunca la he hecho. ¿Cómo que no ha hecho declaración? Vamos a ver qué retenciones tienes. Bueno, pues aunque sea 200 euros. Claro. Bueno, vamos a hacer esto y vamos a solicitar también la devolución de 4 años anteriores. Claro. Trae los años anteriores que no han prescrito, a ver si podemos rascar algo. Y de cada año que no ha prescrito puedes recuperar allí dinerico. O Yo sea creo que esta pregunta también surge mucho, ya no para los que no llegan al mínimo, pero para los que sí que llegan al mínimo, pues he cambiado de empresa este año, ¿seguro que me va a tocar pagar Hacienda? ¿Es siempre así o no? es lo mismo, son no 2 tiene por qué. pagadores, es lo A ver, mismo. Es lo mismo. depende de cuánto te retenga el segundo pagador. Cuando se tienen que calcular las retenciones en las empresas, cuentan con el salario que te van a pagar a lo largo del año. Evidentemente tú estás en 2 empresas, una empresa y la otra no saben, no tienen en común el importe que te pagan. Cuando te calculan a ti el importe de las retenciones, el cálculo de esas retenciones supone que te están quitando de tu nómina los impuestos que tendrías que pagar en el mes de junio, y para que no los pagues en junio te los van quitando poco a poco. Pero claro, si cada empresa no tiene comunicación, y no la tienen, ni siquiera tienen una empresa y el INAEM, o si tú estás cobrando una pensión de jubilación, de invalidez, y además tienes un trabajo, no tienen forma de comunicarse, por lo tanto no van a saber cuál es el montante global de tus ingresos y cuál es el porcentaje que te correspondería. Traducido, yo puedo ganar en una empresa 10.000 euros y en otra 20.000. La retención que me hará la de 10.000 irá en función de 10.000 euros al año, que corresponderá, vamos a poner un 10%. La de 20.000 me hará un 20%. No es la regla, No, pero, no es la regla, pero bueno. pero vamos a ponerlo así para que nos Claro. quede claro, ¿no? Pero claro, si sumamos 10 más 20, son 30.000. A 30.000 quizá, y me lo vuelvo a inventar, le hubiera correspondido un 30%. No es lo mismo un 30% de 30.000 que el 10% de 10.000, no sale la suma. Para que hubieran estado bien,
para que ese ciudadano no hubiera tenido que tributar ni hubiera tenido que hacer declaración de renta posterior, le hubieran tenido que retener en el de 10.000 y en el del 20.000 el 30%. Es decir, tiene que ser la suma. A ver, declaración de renta tenía que hacerla, en el caso que estamos diciendo, lo que no tenía que pagar, pero declaración de renta tiene 2 pagadores y tiene más de 12.000 euros. En este caso, tiene que hacer. Lo que se refería a Maite es a que no tendrá que pagar si lo hubiesen hecho bien la retención con el cómputo total, pero hacer la declaración de la renta sí, ojo. Sí. No, yo me refería a pagar o no pagar, porque realmente lo que nos preocupa, además de hacer la declaración de renta, es que yo tengo 2 pagadores, me va a tocar a pagar seguro. ¿No? Esa es la idea que todo el mundo tiene. Es decir, yo he trabajado en 2 o en 3 sitios, seguro que llega junio y tengo que para eso tienes que estar tú pendiente y decirle a la empresa lo que quieres que te retenga. O sea, tú el cálculo, moléstate tú en hacer el cálculo, mira lo que vas a pagar el año, que la segunda empresa que te contrata le dices, oye, chato, no me retengas el 10, sino reténme el 20, si tú quieres. A ver, al final los impuestos que pagamos son los mismos, Teresa? O sea, da igual que has pagado poquito a poco que al final, pero si quieres pagar poquito a poco, pero que no es que vayas a pagar más, los impuestos van a ser exactamente igual, pero si no te duele tanto el pagarlo mes a mes, pues bueno, pues eres tú el que tienes la opción de decirle a la nueva empresa que te retenga conforme a tus rendimientos anuales. Bueno, pues seguimos. Ahora le toca el turno a Iván Rodríguez. Nos dice, mi hija fue el año pasado a una guardería de la DGA. Sé que las guarderías son desgravables en la declaración, pero en el caso de las guarderías de la DGA, el importe que se paga es en concepto de comedor, porque la guardería es casi gratuita. En ese caso, ¿se puede desgravar en este caso la guardería? ¿La pueden desgravar como tal, siendo que solo pagan el comedor? No, es los gastos de guardería, no la manutención del niño. Los gastos de guardería sabemos que tenemos la deducción en la DGA, que el tope son 200, es el 15%, con un tope de 250 euros de los gastos que pagas de guardería. Aquí, bueno, pues sí, aquí señalar que si es un matrimonio, si es una pareja que está casada, cada uno se puede deducir 125. Los gastos de guardería se dividirán entre los dos. Hay un tope, más de 25.000 euros, si ganas más de 25.000 euros no tienes esa deducción autonómica de guardería. Con lo cual no puedes decir, bueno, pues si mi marido gana 20.000 y yo gano 30.000, yo no me lo puedo deducir, que se lo aplique entre mi marido, no. Ojo, que hay que aplicar esa deducción al 50% entre los cónyuges. Maite. Lo ha dicho todo Ana. Perfecto, bueno, perfecto. Simplemente que los gastos de manutención están incluidos en el mínimo familiar que hemos hablado al principio, en el que realmente ahí sí que mayor gasto lo aplican, pero ya no solo porque vayan a guardería o no, sino por el mero hecho de que el niño tenga menos de 3 años. Y en el caso, por ejemplo, ya del colegio, el material escolar, los libros, ¿todo eso también es desgravable? Sí, sigue siendo igual que el año pasado. O sea, hasta el año pasado llevamos unos cuantos años con esta deducción. Efectivamente, no solamente los libros, sino también el material escolar. Sí, también tiene unos topes en la declaración, ojo, que son para rentas no muy altas. Entonces hay mucha gente que dice, es que no va al programa, es que no me lo coge. No, es que te has superado del mínimo. Mira, ese mínimo no me lo sé. ¿Cómo lo guardería? Me lo sabía, porque también hice ayer uno de material escolar. No sé qué es el tope, pero también es un tope bajito. Entonces no es que no lo coja porque el programa lo haga mal, es que probablemente tienes más ingresos de los que te permite la norma para poderte deducir el material escolar de tus hijos y los libros. Y tienes obligaciones formales, tienes que tener factura, a tu nombre, no me vale un ticket que no vaya con el nombre de la persona, tiene que ser en educación obligatoria, es decir, la guardería no entraría, si estás en la universidad no entraría, el bachiller no entraría, es decir, se circunscribe a la educación obligatoria siempre que esté justificada. Si tú tienes una beca para comprar libros o si tú tienes un banco de libros en el colegio, todo eso también influye porque varían los importes a los que te pueden dar derecho. Entonces, y siempre justificado. En el caso de los colegios concertados, la cuota que se paga voluntaria, ¿esa cuota es desgravable? ¿Depende de que sea asociación? ¿Depende de que sea fundación? No, a ver, por libros no, esa cuota no la pagas por libros y material escolar en los colegios concertados, pero sí que hay muchos concertados que son fundación y que sí que tienen deducción pero en concepto de donación. O sea, parte de la cuota que se paga al colegio concertado es para la fundación. Entonces es un donativo que haces que eso sí que está, y además esos datos también vienen, eso también lo tienes muy bien cruzado en los datos fiscales y verás la parte del colegio que tú has pagado, si es una fundación, que es la parte que te puedes deducir, te lo pone específicamente, o sea, te lo pone muy claro, y tiene pues la misma tratamiento que otras donaciones a entidades sin ánimo de lucro y en fin, todas las fundaciones que están dentro de la posibilidad de deducción. Normalmente proporciona
el certificado donde consta. Bueno, las preguntas de los lectores ya han concluido, pero me gustaría hacer una que tenemos el equipo de Heraldo TV y que mucha gente se pregunta. ¿Qué es mejor, hacer la declaración por separado o conjunta? Depende. Esto supongo que os lo preguntarán. Sí. Depende. Depende de los ingresos que tengamos y en función de las rentas que haya en la pareja, en el matrimonio. Siempre es mejor ver cómo sale, ¿no? Sí, siempre hay que mirarlo. Generalmente, a ver, rentas, casi siempre que trabajan los dos, casi siempre sale mejor de forma individual, casi siempre, pero sí año a año, y eso también es una pregunta también que nos hacéis siempre, lo que hayas hecho en años anteriores no vincula en este, cada año hay que mirar qué es lo que te sale mejor, es individual o conjunta, pero por norma general, si los dos cónyuges trabajan, mejor de forma individual. A ver, nuestro consejo, hay que hacer los 3 cálculos, individual 1, individual 2 y conjunta. Normalmente es una opción que se olvida y existe la compensación entre cónyuges. Yo hago la declaración individual, mi marido hace la declaración individual, a mí me salía a pagar y a él le salía a devolver. Podemos compensar lo que a él le salía a devolver con lo que a mí me salía a pagar y Hacienda lo contemplaría como si hubiera sido una declaración única a la hora de devolver o de cargar en cuenta. Esa opción de la compensación de cónyuges, que mucha gente se olvida de ella, es muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pagando por adelantado, a nuestro cónyuge le tienen que devolver y le devuelven en el mes de diciembre, entonces estamos adelantando un dinero que desde el primer momento podíamos haber dejado de pagar y no tener que estar financiando a la agencia tributaria 6 meses más de lo que corresponde. Entonces eso sí que es una opción interesante, que es la compensación entre cónyuges y que normalmente está olvidada. No hay muchos clientes en nuestros despachos que vengan con la opción quiero la compensación. Solemos ser nosotros quienes les advertimos de la situación. Sí. Y cuando hace compensación les llega una cartica de Hacienda a casa, diciéndote hemos procedido a la compensación. Toda la gente se asusta mucho y dice, Dios mío, ¿qué es esto, una carta de Hacienda? Pero pues siempre le avisan de que efectivamente compensan entre los dos. Bueno, no todas las cartas de Hacienda son malas. Casi todas, casi todas, no vamos. Bueno, hay que perderles el miedo a las cartas de Hacienda. Muchas informativas. De hecho, que está bien que te informen, hay muchas informativas. O sea, que siempre que recibes una carta de Hacienda y más si es certificada, te dices, hay madre, ¿no? Sí. Hay madre. Bueno, recordar lo de los 100 euros de las guarderías, que si no lo has cobrado durante el año, que te acuerdes de ponerlo los en la 1.200 euros, exactamente. Los 100 euros de las familias con numerosas, los minusválidos, todas estas cosas. Las deducciones buenas, que son los 1.200 euros que te dan, porque si no tengas retenciones, no tienes que tener retenciones para recuperar esos 1.200 euros si no los has pedido de 100 en 100. La que siempre se olvida de poner, la que más se olvida de poner, es la de personas mayores que tenemos viviendo con nosotros, nuestros padres, que tienen una discapacidad. Esas personas también nos corresponden los 100 euros al mes o los de 1.200. Entonces yo, cantidad de gente que viene, que viven sus padres con ellos, que tienen una discapacidad, y le dices, bueno, te corresponden 1.200 euros, ¿qué, cómo, cuándo, cómo, dónde y por qué? Esa es la que más se olvida, Una discapacidad, una persona mayor, tiene que ser, claro, un ascendiente tuyo, que viva contigo, que esté a tu cargo, que te puedas deducir por él en la declaración de la renta, o sea, que tengan rentas inferiores a 8.000 euros, o sea, que cumplan los requisitos como ascendiente para podértelo deducir por él. También tienes la deducción, si es un discapacitado, a 1.200 euros, que no hace falta que tengas retenciones para que te lo devuelven, de los buenos. De las deducciones buenas. Con un buen final, entonces. Buen final, sí, no todo es malo. Bueno, pues ponemos punto y final, como les digo, a este encuentro digital. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, Ana, ha sido un placer. Y a ustedes, gracias por seguirnos.